Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estas cápsulas semanales a través de nuestra página trinityschool.mx. Yo soy Fer Valverde y me da muchísimo gusto que semana a semana sigan ustedes el contenido que vamos generando con esta página de internet. El día de hoy, y dada la fecha pasada de la celebración de la Revolución Mexicana, hemos aprovechado el hecho de que invitar al maestro Eduardo Arévalo, sociólogo e historiador de la Academia de Ciencias Sociales en la sección bachillerato, para platicar platicar y conocer un poquito más acerca de los hechos que acontecieron en la Revolución Mexicana. No solamente su origen, sino el desarrollo y en qué vino a resultar todo este movimiento revolucionario. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido a la cápsula de Trinity. Hola Fer, buenos días. Buenos días a toda la comunidad de Trinity. Y sí, Fer, efectivamente me gustaría empezar con una frase que es importante, que se dice que para comprender nuestro presente hay que conocer el pasado, pero también para proyectar nuestro futuro. Es decir, una sociedad sin conciencia histórica, sin memoria histórica, no puede comprenderse a sí misma y por lo tanto no podrá tener esperanza hacia el futuro. Me gustaría hablar muy precisamente en este tema de la revolución sobre el papel de la mujer en dicho movimiento. Generalmente estamos acostumbrados a un discurso patriarcal, oficial, ¿no? En donde los grandes caudillos y el papel del varón en la revolución pues es el que se destaca. Sin embargo, gracias a un fuerte movimiento que ya viene haciéndose de 10 años hacia acá, de reescribir la historia de México a través de grandes historiadores como Francisco Martín Moreno, Paco Ignacio Taibo II, Meyer, desde la UNAM y el Colegio de México, tratan de darle una vista nueva, una identidad nueva a la historia nacional. ¿Por qué? Porque generalmente se nos ha contado solo una parte de la misma, cuando para tener un verdadero juicio histórico necesitas todo el contexto. Dentro de este sentido, me gustaría hablar sobre el papel de la mujer y sobre todo hablando de la identidad de nuestro hermoso estado de Puebla, ¿no? Que finalmente aquí el 18 de noviembre de 1910 estalla el movimiento de revolución, aunque Madero lo había convocado para el 20 de noviembre a nivel nacional a través del Plan de San Luis. Sin embargo, en Puebla, al ser descubiertos los hermanos Cerdán, y esto es una historia que ya todos conocen, se da este primer enfrentamiento entre fuerzas locales, el ejército a nivel local y las autoridades de la ciudad en contra de los hermanos Cerdán. Todos conocen a Máximo Cerdán, ¿no? A este líder maderista, prorrevolucionario, que estaba en contra del régimen de Porfirio Díaz. Pero tampoco se menciona tanto el papel de Carmen Cerdán y de la mamá de los hermanos Cerdán, ¿no? Pero sobre todo de Carmen Cerdán, su hermana, que fue participante activa en el movimiento. Por ejemplo, sin ella y otras mujeres, sobre todo esposas, hermanas, primas, madres de este primer grupo de revolucionarios que enfrenta a las fuerzas estatales, si no es por ellas no hubieran podido, por ejemplo, hacer el acopio de armas. Se sabe a través de los diarios de Carmen Cerdán que las mujeres bajo sus vestidos largos se amarraban las armas a las piernas para poder irlas acumulando en la casa de los Cerdán y en las bolsas de mandado las cajas de municiones. Entonces fue un papel importante en el abastecimiento de armas para el inicio del movimiento en el estado de Puebla. Otra cosa es que Carmen participa como asistiendo a los que estaban luchando en las azoteas y en los balcones en la casa de los Cerdán, pero también ella hacía recorridos peligrosos entre la balacera para poder surtir de parque a los que estaban luchando. Y también otra cuestión importante es que Carmen, más allá de este mito de que grita en el balcón, ¿no? Que llama al pueblo a la lucha, ella fue una participante activa en el movimiento maderista, repartiendo panfletos, convocando a otras mujeres al apoyo del movimiento, consiguiendo alimentos, almacenándolos, etcétera, etcétera, junto con su hermana pequeña y su cuñada y su madre. Ellas al final, después del enfrentamiento, Carmen termina con un balazo en el costado. Así se pasa más de 24 horas encarcelada sin atención médica
la atienden su madre y su cuñada como pueden. Y bueno, creo que esto es importante decirlo porque a veces no se habla tanto de la mujer mexicana y su participación en los grandes movimientos nacionales. Otra cuestión que me gustaría comentar es que en la Revolución Mexicana, si no es por el papel de las soldaderas, estas mujeres del pueblo que acompañaban a los hombres, a sus hombres, en muchas ocasiones y en otras no, porque eran muchas chicas que se robaban los mismos revolucionarios de los pueblos y terminaban siendo las soldaderas, es decir, estas mujeres que se encargaban de la intendencia, el aprovisionamiento y la atención de los heridos en las tropas revolucionarias. Sin ellas, la revolución no hubiera podido tener éxito, porque eran ejércitos apenas improvisados, poco organizados, pero ellas eran las que se encargaban de que esto funcionara. La revolución se entiende como un ícono machista, maestro, por el hecho de no tomar la presencia de las mujeres como ahorita lo estás mencionando, porque al fin de cuentas ellas fueron el motor que movió y que organizó a los ejércitos. ¿Se ve la revolución como un tono machista? Sí, por supuesto, desde el discurso oficial lo es, ¿no? Desde este discurso oficial de partidos dictatoriales que hemos tenido, por supuesto que es un discurso patriarcal y machista. Finalmente, como te comentaba, que esta nueva tendencia de reescribir la historia mexicana, pues ya le está dando su lugar a estos personajes invisibles, pero que sin embargo fueron esenciales para que el movimiento revolucionario llegara a término, es decir, que nosotros pudiéramos conformar las bases del Estado moderno mexicano. ¿Qué tan viable ves tú como sociólogo, como historiador, de que realmente sea efectiva la reescritura de la verdadera historia de la revolución? Sabemos que hay muchos elementos que no son públicos, principalmente en los libros de texto. ¿Crees que con este nuevo cambio generacional administrativo en la presidencia de la República y toda su estructura se vengan estos cambios? De hecho, yo creo que sí. Uno de los lineamientos del nuevo gobierno y que va a tomar posesión este 1 de diciembre es precisamente recuperar la verdadera memoria de este país, la memoria histórica de este país. En uno de sus mítines o discursos, Andrés Manuel López Obrador puso en el fondo la fotografía de 3 personajes importantes de la historia de México: Benito Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Los que considero yo y otros historiadores expertos al respecto, que han sido los mejores 3 presidentes que hemos tenido. Porque es importante mencionar también este movimiento de reescribir la historia de México, porque si intentamos nosotros rediseñar el concepto de nación y de México que tenemos que empezar por nuestro pasado. Porque repito, si no entendemos quiénes fuimos, no podemos saber quiénes somos hoy y no podremos proyectar una mejor nación hacia el futuro, ¿no? Esto, claro, sin tener un tinte de color, este comentario, ni mucho menos, por eso estamos abordando este tema, maestro. Simplemente el objetivo es aprovechar que pasó la fecha del aniversario de la Revolución Mexicana, la fecha del 18 de noviembre, que para muchos poblanos conocedores saben que la revolución nació aquí en el estado de Puebla con los hermanos Cerdán, y elementos que están por ahí ocultos y que no son del conocimiento público, ¿no? Así es, exactamente. Ahora, ¿estamos viviendo una revolución en nuestro país? Sí, por supuesto. Yo considero que sí. La conciencia social, que el despertar de la conciencia social, de la participación política, de cómo se involucra ahora la sociedad un poco más, esa sociedad algo dormida, yo creo que sí. Y es importante mencionar que esta nueva corriente, con estos historiadores de punta que tenemos ahora, que están desechando el discurso oficial, ese discurso marchito de los libros de la SEP, ¿no? Que durante tantos años nos dijeron en ocasiones hasta mentiras, ¿no? Ahora están siendo desechados y estos discursos están siendo escritos de nuevo, están siendo mencionados desde una perspectiva nueva, que nos interesa saber la verdad de lo que sucedió en nuestro país, porque eso nos da elementos para crear juicios morales sobre nosotros mismos como sociedad.
quitarnos estos estigmas que los poderes imperialistas, yanquis, entre otros, nos han impuesto, pues no. Hay que quitarlos, ¿no? Como por ejemplo, tuve la oportunidad de ver ahora todo lo de la intervención francesa con los alumnos de segundo de bachillerato, y pues finalmente hay tantos mitos que rompimos que me da gusto ver que ellos se interesan por saber qué realmente pasó. Porque dicen, ay, ganamos la batalla del 5 de mayo, pero perdimos. Pues no, no es cierto, no perdimos. Expulsamos al imperialismo de Napoleón III, ¿no? Juárez restablece la República, Lincoln y Juárez mantenían correspondencia y logran restaurar los sistemas republicanos en América, América para los americanos. Todo esto es importante que lo sepan, porque a veces no sabemos ni qué celebramos, ¿no? Simplemente lo celebramos porque es una fiesta o es asueto o es un día libre, pero tiene un trasfondo, y es un trasfondo importante, ¿no? La Revolución Mexicana tiene también su peso histórico importante en nuestro país, porque a partir de ese movimiento tenemos el México que tenemos hoy, el México de instituciones, el México un poco mejor, y que tenemos que estar reconstruyendo constantemente, pero desde una base de la verdad, o por lo menos lo más apegado a la verdad posible, porque la verdad absoluta no la tiene nadie más que quien la vivió. Pero la ciencia histórica sí nos acerca un poco más a lo que pudo suceder, y desde ahí crear una identidad nacional. Estos cambios de la revolución no se dieron inmediatamente, tardaron, y los estamos viviendo todavía. Exacto, por supuesto. Hay una frase que me encantaba de mi abuela, ¿no? Pues a mí no me echó justicia la revolución. Desgraciadamente el proceso revolucionario y los ideales que se buscaran han tardado en concretarse en este país, y creo que seguimos en un proceso de reconstrucción de este país. Y más ahora que el cambio de los viejos sistemas políticos ha dado un nuevo chispazo, veremos qué sucede, pero nosotros desde la labor histórica seguiremos reescribiendo esta historia para que las nuevas generaciones se identifiquen con su historia, vean que es una historia rica, nutrida, con ancestros. Es enormemente rica la historia mexicana, y que estén orgullosos de ella, y que esta identidad nacional no sea ya malinchista, siempre viendo para afuera, siempre viendo hacia los Estados Unidos. No, una identidad propia, y que nos haga estar orgullosos de lo que somos. Maestro, pues muchísimas gracias por esta intervención en la cápsula semanal de Trinity School MX. Realmente la intención, el objetivo de estas cápsulas es no solamente llevar las actividades que tenemos semana a semana, sino también aprovechar esas fechas conmemorativas para tratar el punto y el meollo del asunto, y verlo con una proyección a futuro, más bien aterrizarlo a nuestro presente para hacer la proyección a futuro. Gracias. Te agradezco mucho, maestro. ¿Nos puedes brindar tu correo electrónico para a los papás o aquellos usuarios de YouTube o aquellos visitantes de nuestra página quieran tener en contacto contigo e intercambian puntos de vista? ¿Cuál es? Claro que sí, mi correo personal es lorelatiron@hotmail.com. Y el del institucional, evidentemente, es ciencias.eduardo@trinityschool.mx. ¿Sale? Y bueno, ante todo, muchísimas gracias, maestro. No va a ser la primera vez que esté él a cuadro. Ya tendremos oportunidad más adelante en los meses ya del 2019 para que esté interviniendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por seguir nuestras cápsulas informativas. Yo soy Fer Valverde y nos estamos viendo y escuchando en la próxima. Hasta pronto.